Hola Manel, buen día. Vamos a estar hablando hoy con Handball Night. Bueno, vos nos vas a contar de qué se trata y cómo nació todo esto. Pues buenos días, Carlos. Gracias por invitarme a tu canal. La verdad es que es un placer. Todo empezó hace pues 1 año y 8 meses. Digo 1 año y 8 meses porque es el mismo tiempo que mi hija nació. Entonces casi todo viene muy relacionado. En el cual pues yo me decido de que todo lo que yo he aprendido como balonmano, como jugador y como entrenador de categorías base, quedaría un poquito así como perdido ostras, ¿por qué no? Ya que mi hija va a jugar a balonmano, sí o sí, supongo. Entonces, ¿cómo poder intentar aprender todo esto, ¿no? ¿Cómo aprender el balonmano? ¿Cómo poder enseñar el balonmano? Entonces, y el nivel que tienen a su compañía es muy alto, entonces yo no podía llegar allí de una forma rápida porque hay que aprender mucho, hay que tener experiencia, hay que ser profesional, pero sí que me di cuenta de que por el tema de los datos, para el tema de gestión de bases de datos y sobre todo de lo que sería el data management, pues sí que se me daba muy bien porque trabajo de ello. Llevaba como 5 o 6 años trabajando de ello. Entonces, a partir de ahí empecé a enseñar un par de bocetos, un par de proyectos y, ostras, me dijo, ostras, pues tiene buena pinta esto. Yo me lo metería así un poquito en serio. Y desde ese comentario salió hice un cuestionario a 100 entrenadores más o menos de 4 o 5 países diferentes, sobre qué es lo que ellos utilizaban, qué es lo que ellos hacían, qué es lo que ellos encontraban interesante cuando hablábamos de estadísticas. Y bueno, pues con las primeras preguntas de ese cuestionario empecé a desarrollar la idea básica, dibujando, totalmente autodidacta, metiendo todos los dibujitos, todo tal, y a la que se lo presenté, dijo, hostia, eso es interesante, dale. Y le di. Y a partir de ahí pues empezamos a construir un equipo, un equipo de desarrollo, y la verdad es que hasta el producto que se promocionó por primera vez o salimos al aire el día 8 de octubre. Es algo bastante nuevo que están empezando a promocionar, pero la idea es llegar a quién, a qué público, a qué tipo de entrenadores. Lo bueno que, primero de todo, que cualquier entrenador de balonmano es un entrenador que quiere siempre mejorar. Es decir, tenemos una gran virtud los entrenadores de balonmano, que creo que pasa lo mismo en otros deportes, pero no te lo puedo decir porque tampoco lo sé, que los entrenadores de balonmano nos conocemos casi todos, o sabemos más o menos, podemos conectar uno con el otro, uh, y tenemos el punto de que siempre queremos mejorar. Entonces, como que siempre queremos mejorar, queremos saber más, queremos prepararnos mejor, esta aplicación sale para todo el mundo, sale para todos los entrenadores posibles de balonmano. Evidentemente, cuando tú empiezas un registro de partidos, que luego te enseñaré, hay dos opciones principales. Una que es si tú quieres traquear todos los eventos de un partido, en la cual te dice muchísima información, eso es perfecto para un post partido, para una qué ha pasado o para preparar un partido. Pero cuando tenemos estadísticas en directo, no podemos traquear tantas cosas porque nuestro deporte es muy rápido. Entonces tenemos que buscar la versión light, la versión pequeñita, en la cual nos da muchísima información muy importante, pero no nos molesta para seguir traqueando el partido. De tal forma que tenemos las dos partes. Si tú quieres una versión profesional, la puedes tener. Y si tú quieres una versión más light, más pequeñita, que en la cual a ti te interesan estadísticas, tener una ayuda externa, tener muchísimo más información detrás, la tienes también. Entonces, esto va orientado a equipos como Montpellier, como las selecciones de España, Portugal, etc, 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 pero también va orientado a ese equipo de primera nacional, o eso que sería la tercera división, o lo que va orientado a la cuarta división, a cuáles entrenadores que necesitan y quieren seguir mejorando y no quieren perder tiempo al final de la semana con Excel, no quieren perder tiempo al final de la semana con PowerPoint, no quieren perder tiempo en analizar gráficos porque todo está analizado. Bueno, tiene una pinta fantástica y bueno, lo que hemos hablado anteriormente, la posibilidad de que llegue a tantos entrenadores creo que es una de las cosas que yo le veo más importante, porque como decíamos, hay muchas cosas que se pueden utilizar en los grandes clubes, pero en los pequeños clubes también hay tantos entrenadores como vos decís que quieren mejorar
y esta es una herramienta que seguramente nos puede dar, hacer crecer un poquito más a nuestro equipo, ¿no? Todos los detalles que podamos ir incorporando son muy importantes. Cada año los datos que nos van apareciendo también en otros deportes y también puede empezar a aparecer mucho más en el balonmano. Así que bueno, esta aplicación seguramente ahora cuando la vean les va a encantar. Yo ya tuve la oportunidad de ver un poquito, así que nada, ahora Manel nos va a mostrar un poquito más. Sí, bueno, vamos a empezar por lo que sería la creación de un equipo normal y corriente, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, pues que vamos a crear un equipo. Podemos crear cualquier equipo. En este caso, pues mira, ya que los tengo aquí, vamos a coger España. En España de Tokio, este es el equipo de Tokio que fue a España que fue a Tokio. Aquí tenemos pues todas las caras de los jugadores, todos los nombres, qué posiciones son, las nomenclaturas de los nombres, si están jugando o no. Siempre creamos un equipo de forma fácil, o sea, de tal forma que no hay ningún tipo de problema. Podemos editar, podemos poner el número que queramos. Cualquier cosa sin ningún tipo de problema, qué nombre está jugando, la posición o el estatus, que si está jugando o bench o out. Esto es muy fácil, simplemente tenemos que crear los equipos. En este caso, pues bueno, pues hemos creado unos cuantos para hacer diferentes pruebas, para enseñar a las personas y tal. O los podemos gestionar de forma automática. De tal forma que si tú tienes una lista, te descargas este template y este template, que es un CSV, simplemente lo editas y lo subes. De tal forma que tú puedes crear 50, 60, 100 equipos en un clic. Una vez tengamos el equipo creado, vámonos directamente a lo que sería el nuevo juego. En este caso, vamos a seleccionar España contra Alemania. Un clásico que pudimos ver también en Tokio. Y lo que hacemos simplemente es empezar el partido. ¿Qué nos aparece aquí? Aquí nos aparece lo que es el Game Share Link. Este link es el link que luego nos aparecerá o lo que le podemos dar a cualquier entrenador que esté jugando un partido, pero que no tiene tiempo para registrar los eventos. ¿Qué significa esto? Imagínate que estás en Argentina y estás traqueando el partido de Ademar de León contra Cuenca, de la Liga Sobal. Y el entrenador de Ademar de León, Manolo Cadenas, no tiene la posibilidad, las personas a su lado, para poder traquear ese partido, ya que él tiene que estar encargado de gestionar el partido, el segundo entrenador de los cambios, y pues imagínate que luego está el fisio o el entrenador de porteros. No hay personas materiales para hacer esto, pero tiene una persona en Argentina, o en Italia, o en Portugal, o en China, que está viendo su partido. Entonces, esta persona que está fuera de España está traqueando los eventos y a Manolo Cadenas le envía este link a su tablet, que lo tiene en el banquillo. De tal forma de que Manolo Cadenas va a recibir toda la información en su tablet sin necesidad de estar registrando los eventos en el mismo sitio. Lo puedo estar registrando en cualquier parte del mundo. Esto es una gran ventaja porque cuando hablamos de que no tenemos tiempo o de que no tenemos personas o de que no tenemos personas materiales a nuestro lado para poder registrar, porque tenemos que estar enfocados en el partido, todos los equipos, en este caso profesionales y equipos nacionales, tienen siempre a personas en remoto o tienen personas en la grada, las cuales ellos van a estar traqueando los eventos y gracias a este link le podemos enviar las estadísticas en directo a nuestros entrenadores. Espero que haya quedado claro porque normalmente esto me gusta explicarlo un poquito más tarde, pero es la primera vez que lo enseño así en directo y me ha parecido curioso enseñártelo a ti. No, esto es muy interesante porque muchas veces hasta puede pasar que nuestros asistentes puedan no venir al partido, pero simplemente viendo por streaming el partido nos pueden estar haciendo el mismo trabajo que si estuvieran en el campo, por lo cual, o como vos decís, si no tengo la persona al lado que me pueda ayudar, puedo estar en cualquier parte del mundo y yo puedo tener las estadísticas. Correcto. Este link os llevará a lo que os enseñaré después, que se llama estadísticas. Así te lo puedo enseñar. Una de las primeras cosas que en este cuestionario me llegó y que procuramos nosotros solventar es
manera necesitamos una forma rápida de traquear estadísticas, fácil, y sobre todo que no sea muy liosa, porque no tenemos tanto tiempo. Lo que estás viendo tú es la versión, la que sería más completa, la que sería que tiene más elementos para traquear. Esta es muy buena para un post partido, un pre partido, o incluso con un poquito de experiencia durante el partido también podrías hacer lo mismo. Pero bueno, vamos a enseñar un poquito. Manel, primero de todo, también aclarar, disculpa que te interrumpa, que también está en varios idiomas, ¿no? Sí, está, yo la tengo por base siempre en inglés, pero está en español, en alemán y en francés. Perfecto. Esto también para aclarar a la gente que está viendo que seguramente hay varios idiomas, por lo cual también al que no sepa también inglés puede ser, también se puede hacer en otros idiomas. Sí, de momento no tenemos el italiano, entonces esperemos que los entrenadores del equipo nacional de Italia se interesen para la aplicación y luego hacemos la traducción. Pues bueno, vamos un poquito para ello. Tenemos el tiempo, pero tú imagínate que estás viendo el partido, entonces sabes que Ferran no juega, está jugando Aleix, sabes que Julen no juega, está jugando Adrià, o sabes que Julius no está jugando porque está jugando Philip. De tal forma que tú puedes ir cambiando siempre los jugadores bastante fácil. Vamos a empezar el partido. Y aquí tenemos una serie de cosas ya para empezar. En esta versión, ya te digo, las dos diferentes opciones, porque no son versiones, las dos diferentes opciones, si tú quieres un traqueo extenso o si tú quieres un traqueo fácil, están dentro de cada plan. O sea, dentro de cada plan que hay en Humble.ai, que luego lo miramos, están las dos opciones. O sea, tú puedes tener desde tu plan, ya sea el más barato o el más caro, siempre puedes tener estas dos opciones. Si tú traqueas de forma intensiva, es decir, todos los eventos como vemos aquí, o si traqueas un poquito de forma más con menos eventos, pero todo mucho más preciso, en lo cual también la tienes en el mismo plan. Bueno, pues simplemente aquí lo que estamos haciendo es cambiar eventos. O sea, estamos generando eventos y porque nosotros siempre tenemos la pelota, siempre tenemos la posesión del balón. Es decir, nosotros da igual quién seamos, si se mueve por España o por Alemania, pero nosotros siempre traqueamos quién tiene el balón. Entonces lo que vamos a hacer va a ser una secuencia creada totalmente por mí, totalmente random, en la cual vamos a explicar un poquito qué se hace. Aquí tenemos los jugadores, portero, jugadores activos, jugadores de banquillo, nuestro sistema defensivo, que esto siempre puede estar marcado una vez, y el sistema ofensivo, si estamos en igualdad, en superioridad o en inferioridad. Aquí tenemos también los tiempos muertos y lo mismo para el otro equipo. Vamos un poquito a ver qué es esto. Esas son las tres fases del balonmano. Evidentemente podría haber más si dividimos fast break, pero lo que estamos, como que siempre estamos en ataque, nosotros no tenemos, digamos, el repliegue defensivo porque es el otro contraataque. O sea, siempre estamos mirando las dos partes a la vez. Pues imaginémonos que ahora en el minuto 2 ha sido un partido muy intenso. En el minuto 2, Raúl Entre Ríos mete un gol arriba a la derecha desde 9 metros a la izquierda. Y aquí tenemos las asistencias que podemos generar. ¿Quién ha hecho la asistencia? Guardar o guardar como importante. Esto es interesante porque luego podremos encontrar si este evento era más importante o si era una acción normal. Y aquí ya tenemos un 1-0. No solamente tenemos un 1-0 aquí, sino que nos está contando las posesiones. Posesiones, goles, paradas y pelotas perdidas para los dos equipos. Pues ahora imaginemos que Raúl ha metido gol, como hemos visto, y en un contragol, Timo Kastening nos pierde el balón porque provoca una falta en ataque y que encima es provocada por el mismo Raúl de Ríos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos mirando siempre desde el ataque, mirando siempre desde la posesión, estamos traqueando eventos ofensivos, pero también defensivos. De tal forma que no solamente traqueamos un equipo, sino que estamos traqueando dos a la vez, solamente con una acción. Raúl ha provocado esta falta en ataque, pues imagínate que luego Aleix va y en contraataque
pues el portero se la para a media altura desde aquí. Por ejemplo, lo que estamos generando son eventos continuos, lo que estamos generando son eventos de los jugadores que están pasando en directo en un partido. Ahora mismo te lo estoy narrando a ti así muy, muy inventado, Sí, pero sí, al sí, final no hay es lo que... problema. Ese mismo rebote de Aleix, o sea, cuando tiramos un contraataque, imaginemos que va por fuera de la banda, es decir, el balón sigue siendo español. Entonces, si el balón sigue siendo español, seguimos marcando eventos de España. En este caso, pues Raúl tira a portería, pero, no sé, Johannes Gola le hace un bloqueo. Y luego, pues nos centramos siempre en Raúl para luego ver estadísticas. Y luego Raúl, en este caso, lo que hace es hace un 1 contra 1, imaginemos contra el mismo Johannes Gola, y Raúl nos provoca 7 metros. En este caso, Aleix, desde el 7 metros, pues nos mete gol. Lo que estamos haciendo son traquear eventos constantemente. Y ahora para el final, pues para que lo podamos ver, pues imagínate tú que Johannes Gola nos mete un gol desde pivote, desde aquí y aquí. Vale, vamos a pararlo un momento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero de todo, solventar lo que los entrenadores querían. Una forma fácil de traquear partidos. Incluso tiene un elemento de gamificación, ¿eh? O sea, con la que tú estás viendo un partido y estás traqueando los partidos, te sientes como un poquito de que estás jugando como un juego por internet. ¿Qué además tienes de esto? La posibilidad de tener un play-by-play. ¿Qué es ese play-by-play? Son todos los eventos que tú has ido traqueando de los dos equipos. Además, nos dice quién está jugando en todo momento, en ataque y en defensa, de tal forma que podemos ver, luego calcular el plus-minus y luego podemos ver quién es el que nos está aportando más a nuestro equipo. Esto te lo puedes descargar CSV para hacer futuras análisis. O sea, eso es un poquito ya más entrando en detalle de quiero ver más análisis, más profesional, más detallado. Evidentemente un entrenador, Carlos, no tiene tiempo aquí de venir aquí al play-by-play en un partido y ver qué pasa o descargarse el CSV. Para ello salen las estadísticas en directo. Estas estadísticas, estas 5 páginas, son las que hemos comentado de que el asistente te enviará el link a ti para poder verlo. Tú verás siempre estas 5 páginas. Tú no verás el registro del partido, sino simplemente a ti el asistente te pasará con toda la información que te haya pasado o con toda la información, todos los eventos, de tal forma que tú puedas ver simplemente las estadísticas. Aquí tenemos, pues, en el overview, pues como su nombre dice, tenemos una visión general de lo que ha pasado por goles, lanzamientos fallados, postes fuera, paradas, pelotas perdidas, posesiones, efectividad de esas posesiones, efectividad de los lanzamientos, pelotas perdidas en porcentaje, igualdad, superioridad, inferioridad. Para los dos equipos y según el tipo de defensa. En este caso, los dos equipos defienden 6-0. Si nosotros ponemos Alemania 6-0 o si tenemos España 6-0. Y todo va cambiando. Eso en directo. O sea, tú puedes ver las estadísticas de los dos equipos. Luego tenemos la pestaña del team. ¿Qué tenemos en equipo? En equipo tenemos minutos jugados de cada jugador, goles, lanzamientos fallados, paradas. Eso son, evidentemente, paradas solamente son por portería. Aquí lo explicamos que es solamente para portero. Y tenemos el score y lo que sería un plus-minus. Un plus-minus creado a través de los eventos. Para los dos equipos, de todos los jugadores. Luego tenemos un timeline, que aún seguimos trabajando en el timeline, porque ahí nos gustaría meter un poquito más de información. El siguiente paso es meter aquí un timeline cada 5 minutos de pérdidas y cada 5 minutos de paradas, de tal modo que podemos ver dónde perdemos más balones. Pero eso es un timeline típico. Luego tenemos los lanzamientos, que esto es para ver portería. Esto es totalmente la típica planilla que se hace en los banquillos, de dónde chuta cada uno. Pues aquí tienes de dónde chuta cada uno.
pues vemos que desde 7 metros arriba y aquí se ha fallado. Pues aquí igual. Con porcentajes de portería. Y luego mi pastelita, que es mi favorita en este caso, que es la parte individual. Por ejemplo, como hemos estado registrando eventos de Raúl, aquí tenemos todos los jugadores de los dos países, de los dos equipos, perdón. Pues en este caso solamente tenemos que buscar a Raúl. Vamos a Raúl y aquí nos aparece qué ha hecho Raúl. Todo lo que ha hecho Raúl. Significa, ha hecho un gol, no ha hecho nada más, ha jugado 2 posesiones, 6 minutos 8, porque seguimos contando, el HPI score, el plus minus, y luego faltas en ataque provocadas, todos los eventos que la aplicación traquea. De tal forma que tú puedes ver qué ha hecho en todo momento. Y además aquí puedes ver lanzamiento, de dónde ha lanzado, y todos los eventos que ha hecho. Pues ha hecho un gol, una falta en ataque provocada, un chute bloqueado, un no control ganado y ha provocado unos 7 metros. Esto es para todos los jugadores. Si yo aquí pongo Timo Kastening, no saldrá Timo. Si yo pongo Aleix, no saldrá Aleix. De forma que siempre puedas ver qué es lo que está pasando para cada jugador. Primer punto interesante de la aplicación, en registrar registro de eventos de forma fácil y estadísticas en directo, bastante avanzadas, por no decir muy avanzadas, que se actualizan de forma constante, sin necesidad de que un entrenador, gracias al link ese que hemos comentado, lo tenga que hacer de forma personal. Esto es la primera parte. Tú imagínate que ahora dices tú, vale, Manel, hemos acabado el partido. Vale, pues acabamos el partido. Ya no tenemos acabado el partido. ¿Qué estamos generando con esto? Estamos creando nuestra base de datos. Pues nos vamos al Past Games y aquí tenemos todas nuestras bases de datos que hemos creado. Todos los diferentes partidos que hemos generado. Vámonos, por ejemplo, a uno que lo tengo completo. Vámonos a este, que es el de mi liga, y vamos a ver los resultados anteriores. Aquí vamos a ver que ahora tardará como, no sé, siempre tarda como 3-4 segundos, porque lo que estamos viendo aquí en directo, como podéis ver, es el partido, la reproducción del partido en directo. O sea, aquí tenemos exactamente mi partido, porque yo juego con Prison Hofstra, el partido de mi equipo contra el equipo del equipo contrario, que es el Saarbrücken. ¿Qué es esto? Esto es todo el partido que se ha generado, todo el partido, todas las estadísticas se han generado. Incluso, no sé si, bueno, yo no jugué, pero aquí tienes a un jugador, puedes ver qué ha hecho el jugador, qué ha dejado de hacer el jugador. Además del play-by-play, otra vez, para descargarlo, con la opción de editar el play-by-play. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Segundo punto importante de la aplicación, crear una base de datos de tus partidos. Crear tu propia base de datos de tus partidos porque estás creando esa información. ¿Y qué hacemos con esa información? ¿Qué podemos hacer con esa información? Pues con esa información nos vamos a lo que sería My Dashboards. Y en ese My Dashboards lo que estamos haciendo... Aquí nos aparecería, evidentemente, esto son información demo, ya que hay mucho más que 2 equipos, sino que lo he puesto yo para poner una forma de no intrusiva, para no meter información de jugadores de verdad, sino simplemente para que aquí podáis ver todo cómo sería un jugador, toda la información que sale de un jugador. Si seleccionamos un equipo, toda la información que saldría de un equipo, jugadores, lanzamientos, todos los eventos que hay, los últimos 6 partidos de este equipo con sus diferentes informaciones y también la opción de comparar 2 equipos. Comparamos uno y comparamos el otro equipo. De tal forma que lo que estamos haciendo es crear nuestros propios paneles de control para ver a nuestros propios jugadores. Evidentemente, como te he dicho, esto es simplemente una buena oportunidad para poder verlo.
Evidentemente, no deja de estar interesante, no deja de estar divertido porque te parecen siempre ceros, porque es normal. Pero el punto más interesante de aquí es que tú puedes ver un jugador, un equipo, o puedes comparar varios equipos. Todos esos reportes los puedes imprimir. De tal forma que tú puedas imprimir el reporte de Team of Custom. Y este es el cuarto punto de la aplicación. Generamos estadísticas interesantes gracias al partido, creamos un archivo CSV, que este archivo CSV, luego si trabajamos con XPS nos puede cortar los partidos en directo, nos puede cortar los partidos, nos puede hacer los cortes de vídeo. Coincidiendo con el tiempo del archivo CSV con el archivo del vídeo, podemos tener todos los eventos del CSV cortados. Nos genera una base de datos de nuestros partidos y además, que esto está muy bien para hacer scouting de nuestra liga, está muy bien para crear una base de datos tuya para poder hacer fichajes, está muy bien para prepararte rivales. El otro día un entrenador de primer equipo francesa me comentaba que ellos se miran entre 4 y 5 partidos preparatorios. Entonces, mirándote 4 o 5 partidos, te estás mirando casi toda la liga. Si tú te miras 4 o 5 partidos con esta aplicación, lo que estás creando es unas estadísticas avanzadas de toda la liga, de jugadores que luego ya tú tienes toda la información hecha. Esta sería la parte de Past Games y luego tenemos la parte pues, del My Dashboards, como podéis ver está Beta Access. Y aquí pues tendríamos toda la información del jugador que quisiéramos ver nosotros. Eso es todo lo que es, Carlos. No, bueno, acá yo encuentro muchas cosas interesantes. Por el inicio, que al enseñar, digamos, los dos ataques, tenemos estadísticas de los dos equipos. Generalmente, muchas veces, cuando nosotros hacemos estadísticas, tenemos estadísticas de nuestro equipo solamente. Pero muchas veces nos falta las estadísticas de los rivales. Por lo cual, la primera cosa muy interesante que yo... es todo interesante, pero bueno, algunas cosas que me gustan mucho es eso, que al final tenemos información de los dos equipos, que eso es muy importante, es muy fácil de utilizar, como pudieron ver, la verdad que eso también es algo que creo que para los entrenadores y para la gente que nos ayuda es muy importante, que sea muy fácil de utilizar. Obviamente que la cantidad de información, una de las cosas que he comentado con Manel, que también que me parecía muy interesante, que nos puede, más allá de todas las estadísticas, el tiempo de juego de los jugadores, que eso a mí también es algo que me gusta mucho saber, mucho también nos podría ayudar hasta con la preparación física, ¿no? No sé, la aplicación nos está dando estadísticas, pero también tenemos estos pequeños detalles que también nos van a poder ir ayudando en la preparación física. Como hemos visto el timeline, que nos puede ir diciendo también en qué parte del juego nuestro equipo podría tener hasta problemas, porque se pueden dar dinámicas que en los diferentes partidos también tenemos problemas en ciertos sectores del juego, por lo cual la aplicación, más allá de todas las estadísticas, nos está dando una información de muchísimas cosas, por lo cual, nada, me parece verdaderamente fantástico la cantidad de información que le podemos ir sacando, ya la que nos da, y después también la que podemos ir viendo y lo que nos puede ayudar. Por lo cual también te felicito por lo que están trabajando, por lo que están haciendo. Sé que están en constante desarrollo, que salió hace poco, por lo cual seguramente esto puede ayudar y muchísimos entrenadores y nos puede dar un salto de calidad muy importante. Sí, ese sí. La verdad es que muy contento por ello, cómo está yendo todo. Y sobre todo con mucha ilusión, porque esto es importante decirlo, que las estadísticas no son el santo grial, es decir, los números no son todo, ¿eh? Es muy importante, y esto lo decía Pasky, tú puedes hacer la tortilla de patatas, pero el cocinero es el que decide qué hay que hacer, o cuánta sal hay que poner a la tortilla de patatas. Es decir, tú ayúdame con los ingredientes, ayúdame con lo que tengo que comprar, pero la tortilla la voy a hacer yo. Y esa es de una forma muy
muy cómica, ¿no? Pues es como yo lo veo. Yo te doy toda la información, te proporciona la aplicación, te proporciona toda la información y luego a partir de ahí tienes que ver tú cómo es lo que te puedes adaptar de eso y tú cómo puedas trabajar en eso. Las estadísticas es el santo grial, como he dicho, no, pero para mí estadísticas más video análisis con una preparación del partido importante y un sistema de juego claro, al fin y al cabo son las cuatro patas de un entrenador o las cuatro patas de una mesa que necesita un entrenador para poder tirar adelante. Eso es como lo veo yo, que quizás se me he equivocado, ¿eh? Pero esa es la opinión que yo tengo. Entonces, si con las estadísticas ya puedes tener una aplicación que te ayude en ese punto, puedes centrarte en los otros 3 o 4 puntos que bueno, quieras o no, también son muy importantes, como puede ser el sistema de juego o un análisis de vídeo bueno para preparar un partido. Sí, obviamente hay tantas cosas que los entrenadores se tienen que ocupar, pero seguramente en cada aspecto hay que tratar de buscar la mejor manera para sacarle rendimiento. Y bueno, en el sector que toca de estadísticas, como vos explicás, que no es todo, pero es una parte seguramente importante para poder llevar nuestros equipos a la victoria. Y bueno, esta es una herramienta que seguramente nos puede dar mucha información y nos puede ahorrar mucho tiempo, porque también cuando hacemos las estadísticas normales a papel y lápiz, después tenemos que estar sacando los números finales y bueno, el tiempo para los entrenadores es muy valioso porque hay tantas cosas para hacer, como vos explicabas, hay tantas zonas donde estar trabajando, por lo cual también lo que nos pueda ahorrar tiempo seguramente para los entrenadores siempre es bienvenido. No sé, Manel, si hay algo más para que nos puedas contar de la aplicación. Una cosa para comentar es también la posibilidad de tener multicuentas. ¿Qué significa eso? Que eso para un club es perfecto. Tú puedes tener dentro de una misma plataforma como esta, después dentro de mismo tu cuenta, puedes tener 3 subcuentas. De tal forma que aquí puedes tener tu primer equipo, tu segundo equipo y tus juveniles o tus equipos de 18 años. De tal forma que un entrenador de cualquier selección de cualquier selección de balonmano o cualquier selección territorial o incluso equipos pueden tener, pues imaginémonos que tienen una selección, no sé, como Argentina, podría tener aquí el primer equipo de Argentina, el segundo equipo de Argentina, los juniors y los juveniles. De tal forma que un director técnico podría ver en todo momento cuál es el performance, cuál es los diferentes partidos que se están registrando y cuál es realmente la viabilidad del jugador o cuál es realmente lo que está haciendo el jugador, qué está haciendo el jugador bien, qué no está haciendo el jugador bien, cómo se puede mejorar el jugador. Entonces aquí puedes ver con esas 3 diferentes cuentas qué podrías hacer. Nada más, Carlos. También esto es muy interesante que estamos hablando, que vos me has contado, que también esto también no es solamente para el entrenador individual, digamos, sino también para los clubes que quieran tener la aplicación y que ya sería parte del club. Cambiarían los entrenadores, pero la información quedaría en el club. Esto es también una cosa muy importante, porque muchas veces, bueno, hay gente que trabaja, hay directivos que trabajan en los clubes, tienen sus entrenadores, pero los entrenadores se van y la información se va. Esto también sería una cosa muy interesante, que la información quedaría o en la selección, o en el club, o donde sea, quedaría ahí, y para el próximo entrenador que venga, tendría todos los datos disponibles para poder trabajar. Sí. Eso es así, cuando un entrenador lo hace por sí solo, pues la información es para el entrenador, pero lo bueno que tienes es que si tú lo haces por el club, tú puedes ver al pequeño Carlos de cuando era juvenil, hasta que va al primer equipo, hasta el segundo equipo, perdón, y luego va al primer equipo, de tal forma que tú tenías toda la historia de Carlos desde juvenil dentro de tu plataforma, gracias a que la plataforma es del club. Si la plataforma fuera del entrenador, tendrías vacíos de información que no sabrías qué pasó. Y obviamente que esto, cuando se cambia de entrenador, seguramente el que llega a tener la mayor cantidad de información posible siempre es ir un pasito por delante, ¿no? Y como vos decías, también por el tema de fichajes, conocer otros jugadores de la liga, la verdad que nos puede dar una cantidad de información muy grande. Manel, yo te agradezco mucho, la verdad, estos minutos que nos has dado para poder charlar y
y explicarnos de esta aplicación que esperemos que tenga mucho éxito para los entrenadores y que seguramente va a ir creciendo y la van a ir mejorando semana a semana, como va a subir en estas semanas que postergamos una semana el video y la charla porque justamente salían nuevas actualizaciones. Así Correcto. que eso, la verdad que es muy interesante. Así que te agradezco y espero que, bueno, que sigan creciendo, y a la gente que, bueno, que quiere conocer un poquito más de la aplicación, puede entrar en el sitio de handball.ai y ver un poquito más, contactarse con Manel si necesitan tienen dudas de la aplicación y de cómo funciona. Es importante, Carlos, gracias, primero de todo, gracias por la oportunidad de presentar a tu comunidad esto, el proyecto que realmente es un placer, pero sobre todo dar a tu comunidad el mensaje de que esto no es solamente para Paris Saint-Germain, esto no solamente es para Pick Szeged, esto no solamente es para un super equipo. Hay precios desde 9 euros al mes, o sea, eso es incluso más barato que Netflix. No es un precio extravagante, y luego incluso el precio más alto no hablamos de tanto, hablamos de 30 euros al mes, pero claro, 30 euros al mes ya para un equipo muy profesional. Entonces, el rango es muy ancho. O sea, si tú eres un entrenador de tercera y cuarta que no te interesa mucho, pero necesitas unas cosas básicas de estadísticas, necesitas una plataforma que te ayude en todo esto, lo tienes por 10 euros. O sea, o por 9,50 euros. Ya te digo, 9,50 euros quizá en Alemania es un par de cervezas y una salchicha, ¿no? Eso siempre digo yo la misma broma. Sí. O en Italia un buen vino, ¿no? Un buen vino en una terraza, ¿no? Entonces, la idea es esa, la idea es que siempre poder acercar a todos los entrenadores, no solamente máximos profesionales, sino también a cualquier tipo de entrenador. Gracias, estamos en continuo desarrollo, como tú has dicho. Esta semana saldrá una cosa, la semana siguiente metemos un informe PDF, un informe en que tú te puedes descargar en un PDF y lo puedes compartir con tus jugadores o con tus otros entrenadores o con tu staff, toda la información que tú has registrado, de tal forma que siempre estamos en continuo desarrollo con continuas nuevas cosas. Perfecto, estaremos atentos a las novedades que puedan salir, así que nada, un saludo y bueno, ya nos veremos en el futuro, pero seguramente en unos par de meses, a ver cómo va evolucionando. Así que un saludo sí. y a la gente de entrenamiento del handball, muchas gracias por estar. Les recomiendo que entren, que miren, que observen todas las ventajas que pueden tener, porque la verdad que es una aplicación que es muy interesante para conocer. Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Un saludo, gracias Manel, hasta la próxima. Muy bien, hasta luego.